El maravilloso nombre de Jesús. Primeras palabras. Su mensaje es una lucha para hacer realidad a la iglesia moderna la riqueza oculta de una verdad casi desconocida de la palabra de Dios. El escritor ha sentido durante años que los discípulos tenían un poder al que somos completamente extraños y que este poder debe pertenecer a la iglesia. Ha estado buscando una solución a este problema y creo que este libro será una revelación del manantial oculto. Confiamos en que otros construirán sobre este fundamento y que antes del regreso de nuestro Señor, al menos una parte del cuerpo de creyentes vivirá en la frescura del poder de la iglesia primitiva. Si el libro le ayuda, páselo. El porqué del libro. Hace varios años estaba celebrando reuniones en una ciudad de Tennessee. Una tarde, mientras pronunciaba un discurso sobre el nombre de Jesús, un abogado me interrumpió y me preguntó, ¿quiere decir que Jesús nos dio el poder notarial, el derecho legal a usar su nombre? Le dije, hermano, usted es abogado y yo soy laico. Dígame, ¿Jesús nos dio el poder? Dijo, sí, si el lenguaje significa algo, entonces Jesús le dio a la iglesia el poder. Luego le pregunté, ¿cuál es el valor de este poder? Él respondió, depende de cuánto hay detrás de él, cuánta autoridad, cuánto poder representa este nombre. Luego comencé la búsqueda para encontrar cuánto poder y autoridad tenía Jesús. Entonces llegó a este libro. La medida de su habilidad es la medida del valor de ese nombre, y todo lo que se convierte en ese nombre nos pertenece porque Jesús nos dio el uso incondicional de su nombre. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús aquí no solo nos da el uso de su nombre, sino que también declara que la oración hecha en su nombre recibirá su atención especial. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Jesús dice, pedís al Padre en mi nombre. Yo lo respaldaré y el Padre os lo dará. Esto coloca la oración sobre una base puramente legal, porque Él nos ha dado el derecho legal de usar su nombre. A medida que tomamos nuestros privilegios y derechos en el nuevo pacto y oramos en el nombre de Jesús, pasa de nuestras manos a las manos de Jesús. Luego asume la responsabilidad de esa oración y sabemos que dijo, Padre, te doy gracias por estar cerca de mí y sé que siempre me escuchas. En otras palabras, sabemos que el Padre siempre escucha a Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera orando. Él toma nuestro lugar. La oración es una propuesta comercial. Esto coloca la oración no solo por motivos legales, sino que la convierte en una propuesta comercial. Cuando oramos, ocupamos el lugar de Jesús aquí para llevar a cabo su voluntad, y Él toma nuestro lugar ante el Padre. Dijo que no solo debe cubrir nuestra vida de oración, sino que también puede usarse en nuestro combate contra las fuerzas invisibles que nos rodean. Y estas señales acompañarán a los que creen, o literalmente a los creyentes. Todo hijo de Dios es creyente. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes. Si beben cualquier cosa mortal, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aquí Él está revelando su parte en la gran comisión. En ese gran documento Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Te envío a ser discípulos de todas las naciones. Mira, estoy contigo siempre. Él está con nosotros en el poder y la autoridad de su nombre. ¿Qué significa el nombre para el Padre, la Iglesia y Satanás? Para el Padre debe significar más de lo que nuestros corazones o mentes captarán jamás, pero podemos sugerir un poco de la riqueza que el Padre ha almacenado en ese nombre. Primero, heredó un nombre más excelente que cualquiera de los ángeles como el Hijo primogénito. En segundo lugar, Dios le dio un nombre por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los tres mundos. En tercer lugar, por su conquista sobre el pecado, Satanás, la enfermedad, la muerte, el infierno y la tumba, adquirió un nombre que está por encima de todos los nombres. Cuando Jesús nos dio el derecho legal de usar este nombre, el Padre sabía lo que ese nombre implicaría cuando se respirara en oración por las almas oprimidas, y es su gozo reconocer ese nombre. De modo que las posibilidades que encierra ese nombre están más allá de nuestro entendimiento. Y cuando Él le dice a la iglesia, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, nos está dando un cheque firmado sobre los recursos del cielo
nos pide que lo llenemos y a la iglesia le valdría la pena comenzar un estudio exhaustivo de los recursos de Jesús a fin de obtener una medida de la riqueza que el nombre tiene para ella hoy. ¿Cómo obtuvo su nombre? Antes de avanzar más en el estudio del nombre de Jesús, sería bueno que sepamos algo del hombre. Veamos su posición en el cielo, sus logros en el plan de redención y la gloria y el honor que le pertenecen hoy, cómo se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Vayamos a Hebreos 1:1-4. Dios, habiendo hablado desde tiempos antiguos a los padres en los profetas por diversas porciones y de diversas maneras, un mensaje aquí y un mensaje allá. Al final de estos días, nos ha hablado en su Hijo, a quien Él nombró heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo los mundos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su poder, cuando había hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo llegado a ser mucho mejor que los ángeles, ya que Él ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dios habló a través de los hombres de la antigüedad mediante una iluminación especial de sus mentes, pero en estos últimos días nos habla en la persona de su Hijo. Es más que por Él, es Dios manifestado en carne, cumpliendo su voluntad, expresando sus propios pensamientos internos en la vida y los actos del Hijo. No solo ha hablado a través de Jesús, sino especialmente Dios fue manifestado en el Hijo. Fue Dios en Cristo y desde este nuevo trono, el cuerpo de su Hijo. Él está hablando al hombre en una nueva revelación de sí mismo. A este Hijo a quien nombró heredero de todas las cosas y quien siendo el resplandor de su misma gloria y la mismísima imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas por la palabra de su poder, cuando había hecho una sustitución de los pecados, cuando había satisfecho todas las cosas, reclamo de justicia, y satisfizo todas las necesidades del hombre, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto, en el asiento más alto del universo. Cuando Dios habla a través del hombre, debe absolutamente tomar posesión del hombre, para que no use sus facultades de razonamiento. Pero en el caso de Jesús no fue posesión, fue el Hijo eterno mismo. Él podría decir: Padre, dame la gloria que tuve contigo antes de que existieran los mundos. Recordó su lugar en el seno del Padre. Él podría decir: salí del Padre, vine al mundo. Nuevamente dejo al mundo y voy al Padre. ¿Tanto tiempo he estado contigo y no me conoces? El que me ha visto al Padre. Él fue la revelación del Padre. No tenía que imitar a Dios, era Dios. Su triple grandeza. Algunos hombres nacen con un gran nombre como zar o rey. Otros engrandecen su nombre con logros o se les confiere un gran nombre. Jesús es grande porque heredó un gran nombre. Su nombre es grandioso por los logros. Él es grande porque se le confirió un gran nombre. Él heredó un nombre más grande que cualquier ser angelical. Y como hijo, Él es heredero de todas las cosas. Y a través de Él, las edades han sido traídas a la existencia. Él es la refulgencia, el resplandor mismo del Padre. Su nombre le llega como herencia y que debe haber sido heredado este nombre de su gran Padre Dios. En Filipenses 2:9-10 encontramos: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los seres del cielo y de la tierra, y los seres debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si en Hebreos nos dice que Él heredó un nombre más grande que los ángeles, aquí declara que Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. La interferencia es que había un nombre conocido en el cielo, desconocido en otra parte, y este nombre fue guardado para ser conferido a alguien que lo mereciera. Y Jesús, como lo conocemos, el Hijo Eterno, como es conocido en el seno del Señor. Al Padre se le dio este nombre, y ante este nombre toda rodilla se doblará, en los tres mundos, el cielo, la tierra y el infierno. Y toda lengua confesará que Él es el Señor de los tres mundos, para la gloria de Dios el Padre. Este es el hombre, este ser quien nos ha dado el derecho de usar su nombre. En Efesios 1:17 encontramos una oración de Pablo, una oración de lo más inusual. Él ora para que el Padre abra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos algo de las riquezas de la herencia del Padre en nosotros, y luego que nuestros ojos se abran para que veamos cuál es la grandeza de su poder sobre nosotros, nombre de los que creen. Él declara que es de acuerdo con la obra de la fuerza del poder de Dios que se obró en el cuerpo muerto de Jesús.
cuando lo levantó de entre los muertos y cuando lo levantó y lo hizo sentarse a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y todo nombre que se nombra no solo en esta era, sino en la venidera. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas para beneficio de su iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Él no solo heredó un nombre más excelente que cualquier otro ser en el universo. Dios no solo le dio un nombre ante el cual todo ser en los tres mundos se inclinara y confesara su señorío, sino que aquí Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre y lo ha sentado en el lugar más alto del universo y lo ha hecho cabeza de todas las cosas. ¿Con qué propósito? Dios ha hecho esta inversión en beneficio de la iglesia. El hecho de este depósito en el que la iglesia tiene derecho a sacar para ella cada necesidad, Él le ha dado el nombre que tiene dentro de sí la plenitud de la deidad, la riqueza de las eternidades y el amor del corazón del Padre Dios, y ese nombre nos es dado. Tenemos derecho a usar ese nombre con nuestros enemigos. Tenemos derecho a utilizarlo en nuestras peticiones. Tenemos derecho a usarlo en nuestras alabanzas y adoración. Ese nombre nos ha sido dado. Pero este es solo el comienzo de las maravillas y el valor de la grandeza de ese nombre. En Colosenses 2:15 tenemos una visión más profunda de su conquista de las fuerzas satánicas justo antes de que resucitara de entre los muertos. Habiendo despojado los principados y las potestades, los exhibió abiertamente, triunfando sobre ellos en ella. La imagen aquí es de Cristo en las regiones oscuras de los perdidos, en un terrible combate con las huestes de las tinieblas. Nos da una idea de la tremenda batalla y la victoria que ganó Jesús antes de resucitar de entre los muertos. Al margen dice, habiéndose apartado de sí mismo los principados y potestades. Es evidente que todas las huestes demoníacas, cuando vieron a Jesús en su poder, simplemente con la intención de indudarlo, se abrumaron y lo mantuvieron en una servidumbre terrible hasta que salió del trono de Dios el clamor de que Jesús había cumplido las demandas de la justicia, que el problema del pecado estaba resuelto y la redención del hombre era un hecho. El poderoso vencedor. Cuando este grito llegó a las regiones oscuras, Jesús se levantó y arrojó las huestes de las tinieblas y se enfrentó a Satanás en un terrible combate, como se describe en Hebreos 2:14, para que mediante la muerte paralizara al que tenía el dominio de la muerte, es decir, el diablo. En otras palabras, después de que Jesús se quitó de sí mismo las fuerzas demoníacas y la terrible carga de la culpa, el pecado y la enfermedad que llevó consigo allí, luchó con Satanás, lo conquistó y lo dejó paralizado, azotado y derrotado. Las palabras que habló Jesús se cumplen en Lucas 11:21 al 22. Cuando un hombre fuerte, completamente armado, guarda su propia corte, sus bienes están en paz. Pero cuando un hombre más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte sus despojos. Entonces, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, no solo tenía las llaves de la muerte y del infierno, sino que tenía la misma armadura en la que Satanás confiaba. Ha derrotado al diablo. Ha derrotado a todo el infierno y está ante los tres mundos, cielo, tierra e infierno, como el vencedor indiscutible sobre el antiguo destructor del hombre. Él conquistó a Satanás antes que sus propias cohortes, sus propios sirvientes en las regiones oscuras de los condenados, y allí estaba él, en ese terrible lugar, el vencedor absoluto y el amo. Es de extrañar que recién salido de tan tremenda victoria, debería decir a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se erige como el maestro y el gobernante del universo. Su nombre ahora está por encima de todo nombre, y en su nombre podemos entender cómo se doblará toda rodilla y toda esa autoridad. Y poder que Jesús ganó por su poderosa conquista está en ese nombre. Y Él nos ha dado ese nombre. La autoridad que Él ha ganado no es delegada en el uso de su nombre. Todo lo que Él era está en ese nombre. Todo lo que Él es hoy está en ese nombre. Y ese nombre es nuestro. A Jesús se le dio ese nombre para que Él nos lo diera. Él nos dio su nombre para que llevemos a cabo la voluntad del Padre en esta dispensación en la que vivimos. Sabemos que la iglesia primitiva utilizó esa autoridad. La iglesia primitiva actuó por Jesús en su lugar. Obraron milagros y los milagros abrieron puertas para el ministerio y el servicio. Autoridad. Le dio autoridad a sus credenciales, una posición en las comunidades donde predicaban. Tenían la moneda del reino invisible. La omnipotencia de Dios fue investida en ese nombre en la iglesia primitiva, y los discípulos lo usaron con un
abandono intrépido que es absolutamente emocionante. Creyeron en Dios y vivieron y caminaron en el reino de lo sobrenatural. Fueron los días de Dios en la tierra para las personas donde ministraron. El uso del nombre. Sería bueno que ahora consideremos las promesas que hizo Jesús con respecto al uso de su nombre. Y todo lo que pidierais en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Esta es una promesa sorprendente cuando nos damos cuenta de que Jesús está sentado a la diestra del Padre, que Jesús ocupa la posición más alta en el universo como cabeza de la iglesia. Aquí está la promesa de la carta constitutiva. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Jesús dice, hasta ahora nunca habéis orado en mi nombre, pero ahora todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Esta promesa es la declaración más asombrosa que quizás haya salido de los labios del hombre de Galilea. ¿De qué vamos a tener el uso de su nombre? Ese nombre de omnipotencia. No dice si creemos o si tenemos fe. Este nombre nos ha sido dado. Es nuestro. Lo que es mío, no necesito fe para usarlo. Cuando nacemos en la familia de Dios, el derecho a usar el nombre y el privilegio de usarlo viene con el nuevo nacimiento. Toda la autoridad investida en ese nombre no es dada para glorificar el nombre del Padre, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Este Hijo que fue un marginado en la tierra y crucificado, colgado desnudo ante el mundo, su nombre resonando a través de las edades. Donde quiera que haya ido la vergüenza de la crucifixión, irá la gloria y el poder y el honor de ese nombre. Donde quiera que los hombres hayan ridiculizado a Jesús, ese nombre irá. Donde quiera que los hombres hayan maldecido a ese hombre irá con su omnipotencia, su fuerza y poder, derramando bendiciones, sanidad y consuelo sobre la raza humana, y honra y gloria a Dios el Padre. Él ahora debe estar con nosotros en el poder de ese nombre. Ese nombre debe tomar su lugar. Todo lo que Él pudo hacer localmente, entonces lo puede hacer localmente ahora por cada creyente. En otras palabras, Él se multiplica a sí mismo, tan rápidamente como multiplica la iglesia, porque el hijo más débil tiene derecho legal ahora a toda la gracia, la fuerza, el poder, la bendición, la salud, la sanidad y la vida envuelta en la persona, quien llevó ese nombre. Todo lo que Jesús fue, su nombre es. Todo lo que Jesús fue, ese nombre siempre será durante esta dispensación. Ese nombre no ha perdido nada del poder del hombre que lo llevó. En estas escrituras hemos visto que el Padre lo ha elevado a la posición más alta del universo y le ha conferido el nombre más elevado del universo. Le ha concedido honra, gloria y poder, y le ha sentado a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de toda autoridad conocida, y ahora todo este honor, esta gloria, esta autoridad, este poder, está investido en el nombre de Jesús, y este nombre nos ha sido dado. Nueva tierra por delante. ¡Oh! Que nuestros ojos estuvieran abiertos, que nuestras almas se atrevan a elevarse al reino de la omnipotencia, donde el nombre significaría para todos nosotros lo que el Padre ha invertido en él, que actuaríamos de acuerdo con nuestros altos privilegios en Cristo Jesús. Esta es prácticamente una meseta inexplorada en la experiencia cristiana. Aquí y allá, algunos de nosotros hemos experimentado la autoridad conferida al nombre de Jesús. Hemos visto caminar a los cojos, oír a los sordos, ver a los ciegos. Los que estaban al borde de la muerte recuperaron instantáneamente la salud y el vigor. Pero hasta ahora ninguno de nosotros ha podido ocupar un lugar permanente en nuestros privilegios y permanecer donde podamos disfrutar de la plenitud de este gran poder. Pero tenemos la convicción de que antes de que el Señor Jesús regrese, habrá un poderoso ejército de creyentes que aprenderán el secreto de vivir en el nombre, de reinar en vida y de vivir victoriosos, trascendentes, vida de resurrección, del Hijo de Dios entre los hombres. Si nuestra mente pudiera captar el hecho de que Satanás está paralizado, despojado de su armadura por el Señor Jesús, y que la enfermedad y la dolencia son siervos de este hombre, que a su voz deben partir, sería más fácil vivir en este reino de la resurrección. ¿Te acuerdas de Mateo 8, cuando el centurión habló con Jesús? Dijo,
Jesús, di la palabra y mi criado será sanado, porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad y digo, a este ve y va y a otro ven y viene. Tú has sido puesto sobre enfermedades como yo sobre estos 100 hombres, y soy llamado centurión. De modo que eres maestro sobre las enfermedades y las dolencias, sobre los demonios y las leyes de la naturaleza. Todo lo que tienes que hacer es hablar y tus siervos obedecerán. Mientras yo hablo, mis siervos obedecen. En esta hermosa ilustración vemos que el centurión se había elevado a un nivel más alto de apreciación espiritual de Jesús, de lo que la mayoría de los creyentes disfrutan hoy. Lo que está al reverso del nombre. Nunca ha habido una batalla más intensa por la deidad del hombre de Galilea que la que se libra hoy. El gran cuerpo de la iglesia no ve como nunca lo ha visto. El problema directamente tampoco es que se han dado cuenta del resultado de esta lucha. Desafortunadamente hemos alineado contra la deidad de Cristo un cuerpo de semi-intelectuales. Apenas hay media docena que pertenezcan al primer rango, ya sea de fuerza escolástica o intelectual, que hayan sido contratados por ambos bandos. Los debates que se han llevado a cabo en diferentes partes del país han saboreado más las tácticas de asalto al granero del demagogo político moderno que la investigación intelectual a sangre fría sobre los méritos del tema. La deidad del hombre de Galilea es el kit del cristianismo. Si esto puede ser desafiado con éxito, entonces el cristianismo ha perdido su corazón y dejará de funcionar. Se convertirá en una religión muerta. No se puede negar que el desafío de su deidad ya ha comenzado su efecto reaccionario sobre la sociedad. Si Jesús no es la deidad, no es el Señor. Si no es el Señor, entonces no puede interferir con nuestras actividades morales. Si no es el Señor, entonces las leyes que se han basado en sus enseñanzas han perdido su fuerza. La moral que rodea al matrimonio con sus nobles ideales no tiene ninguna base de hecho. Si Jesús de Nazaret no es una revelación de Dios con autoridad divina, entonces es un hombre. Si Él es solo un hombre, todo lo que hemos construido alrededor de Él debe ser destruido. Y alrededor de este hombre hemos construido nuestra civilización moderna. Él ha sido la inspiración de los jóvenes, se han mantenido limpios y puros al contemplar su maravillosa vida y procurar ganar su sonrisa. Las mujeres jóvenes en el secreto de su cámara han mirado el rostro del hombre de Galilea y se han comprometido a preservar la pureza de su feminidad para que puedan ser dignas del amor y la confianza del hombre que murió hace 2000 años por la humanidad. Los niños han sido incitados a la obediencia y a la pureza. Por ejemplo, en las enseñanzas de ese hombre, los hombres de negocios han sido disuadidos de tratos torcidos por la conciencia de que un día se encontrarían con ese hombre y darían cuenta de los hechos realizados en su oficina. Hombres de todas las clases sociales han sentido un extraño parentesco con este hombre que caminó por las costas de Galilea. Solitario entre una multitud, decir que era un buen hombre es un insulto. Decir que él fue la expresión más elevada de la deidad en la humanidad es arrojarle la mentira a la cara. Jesús es o no es lo que dijo que era. No tenemos registro de sus dichos ni de sus hechos fuera de los 4 evangelios. Y si los repudiamos, entonces tenemos solo una imagen mítica del hombre. Si desafiamos a uno de ellos, tenemos derecho a desafiarlos a todos. O él se para o cae en esos 4 bocetos biográficos. Si no es el Hijo de Dios, ¿quién es? Quiero creer que Él es una encarnación. Quiero creer que se ocupó del problema del pecado. Quiero creer que murió por mis pecados y que resucitó para mi justificación. Quiero creer que Él está sentado a la diestra de Dios, hoy como intercesor y mediador de la raza humana. Quiero creer que lo que dijo sobre el cielo es verdad. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararte un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te recibiré a mí mismo. El escepticismo no garantiza mi futuro. La civilización no solo se ha construido alrededor de este hombre, sino que él se ha construido en la civilización. Si destruye su carácter, su posición, su hogar, entonces la civilización debe desintegrarse. La ola de crimen y anarquía que se está extendiendo por la tierra no es más que un subproducto del desafío de los modernistas a su integridad. El uso del nombre. Podría ser un estudio útil para nosotros notar el nombre en el plan de salvación y su relación con el creyente en su vida cristiana. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que es interpretado Dios con nosotros. Mateo 1, 21 al 23. El nombre de Jesús está inseparablemente conectado con la salvación. El mismo nombre está lleno de música para un alma arrepentida.
y en ningún otro hay salvación, porque ni hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es el único nombre a través del cual el pecador se acerca al gran Padre Dios. Es el único nombre que le da un oído. Es el único nombre que le revela el ministerio mediador de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. No solo somos salvos por el nombre, sino que el creyente es bautizado en el nombre. Y encontramos en el mismo versículo que no solo somos bautizados en el nombre, sino que sobre la base del nombre recibiremos el don del Espíritu Santo. Entonces Jesús nos dio estas promesas para el uso de su nombre en oración. Todo lo que pidierais en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:13-15. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. En Hechos 3:1-6 escuchamos a Pedro decir: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Los hombres son bautizados en el nombre. Los hombres oran en el nombre. Ahora, en ese nombre se hace caminar a los impotentes y desamparados. En Hechos 16:18 vemos al apóstol Pablo expulsando a un demonio de una niña endemoniada, liberándola y conmoviendo la ciudad de Éfeso hasta sus cimientos. ¿Qué poder tiene ese nombre para la iglesia hoy? Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. A las asambleas se les enseñó que cuando se reunían en torno a ese nombre. ¡Qué extraño silencio debió haber invadido el corazón de los discípulos cuando se dieron cuenta, al reunirse en sus pequeñas reuniones, que ese nombre era el centro alrededor del cual giraba todo! Que sus oraciones fueron dirigidas a través de ese nombre, y en ese nombre los enfermos fueron sanados. En ese nombre los demonios fueron expulsados. En ese nombre el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. En ese nombre adoraron. En ese nombre, el nombre de su Señor ausente, se llevó a cabo toda la obra de la iglesia primitiva. En Colosenses 3:17 se les enseñó a hacer todas las cosas en ese nombre. Efesios 5:20, para dar gracias siempre por todas las cosas en ese nombre. En 1 Corintios 6:11, fueron lavados, santificados, justificados en ese nombre. Hebreos 13:15, confiesa su nombre. Santiago 5:14, unción de los enfermos en el nombre del Señor. 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos dio el mandamiento. El nuevo mandamiento es que se amen unos a otros y crean en el nombre. Podemos ver por esto que el nombre de Jesús tocó cada fase de la vida de la iglesia en esos primeros días, que llenó un lugar en su pensamiento, en su oración y en su predicación que hoy ignoramos por completo. Que el Señor abra los ojos de nuestro corazón para que conozcamos las riquezas de la gloria de Dios que se esconden en ese nombre.